¿Cuántas veces te ha pasado que preparas una presentación o una conversación crucial en tu vida cotidiana y tienes los datos claros, una presentación increíble, todo bien armado, pero a la hora de hablar y comunicarlo, como que no te entienden, como que el mensaje no pasa? Bueno, vamos a explorar en una serie de videos, porque este tema es apasionante y es largo. ¿Qué pasa con la comunicación no verbal? ¿Qué influencia tiene la comunicación no verbal a la hora de hablar, de expresar o de presentar? Si quieres saber mucho más sobre esto, quédate en conciencia que vamos a hacer una serie de videos hablando solamente de la comunicación no verbal, su historia, los contextos, los estudios que se han hecho y algunos tips para que apliques en el día a día. Así que empecemos. Quiero empezar este video con una historia personal, ¿no? Cuando yo era niña y estaba en el colegio, en la escuela, aproximadamente tenía 8 años, yo era muy aplicada, me iba muy bien en mis clases y yo noté algo en mi comunicación, es que cada vez que yo levantaba la mano para participar, para hablar en público, inmediatamente me ponía roja, ¿no? Entonces todas estas mejillas se ponían rojas y no sabía por qué me pasaba y la verdad crecí con un poco de inseguridad, porque los niños me decían, pareces un tomate, estás roja como un tomate, y eso se quedó en mi cabeza y ya estuvo conmigo más o menos unos 12 años. Y me seguía pasando, igual yo decía lo que tenía que decir, hacía mis presentaciones muy bien, pero siempre al inicio del discurso me ponía roja como un tomate. Y fue hasta la universidad, donde tuve una clase de semiótica y semiología, donde se me ocurrió preguntarle a mi profesora, estábamos viendo comunicación no verbal, y le dije, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué me pongo roja cuando hablo? Igual lo que digo lo digo muy bien y logro terminar mis ideas y el resto de mi cuerpo se mueve muy bien, pero ¿por qué me pasa? Y ella me dijo, mira, lo más importante en la comunicación es hacer conciencia de tus rasgos verbales y no verbales. Y lo que pasa es que, como somos un cuerpo humano, lo que pasa con tu cabeza, con tu cerebro, es que tu cerebro te está pidiendo oxígeno o sangre oxigenada rápido para que lo que tú vas a decir al momento de exponer en público sea dicho de la mejor manera. Entonces, lo que te pasa es que como eres tan blanca, la sangre oxigenada sube muy rápido, pues se te nota en tus mejillas. El día que yo entendí eso, me dejó de pasar mucho menos. Ahora casi no me pasa, pero el solo hecho de hacer conciencia y de entenderlo desde la comunicación no verbal me hizo ver eso como una ventaja y no como algo de lo que yo tenía que acomplejarme. Así que vamos a empezar con una serie de videos de comunicación no verbal, porque todo esto son cosas con las que crecemos y como adultos vamos intentando convivir con ellas, eliminarlas o a veces nos frustran de una manera tan potente que no las sabemos manejar. Vamos a empezar este video hablando sobre la historia de la comunicación no verbal, sobre de dónde viene, quiénes han estudiado sobre esto, y hoy vamos a hablar también de cómo funciona en el cerebro para seguir explorando las partes de la comunicación no verbal en otros videos. Lo primero que tienen que saber es que los estudios en comunicación no verbal no son tan no son tan viejos ni tampoco son tan profundos. El primero en hablar de comunicación no verbal fue Charles Darwin. En 1872, él empieza a hacer un estudio sobre cómo se expresan las emociones en los animales y en los seres humanos. Y él empieza a notar que ciertas emociones generan patrones en la comunicación de los seres humanos. Ese fue el primer estudio que se hizo. Más adelante otro estudio muy destacado, inclusive por uno de los videos que les voy a dejar ahí en la cajita de descripción, lo pueden ver más en profundidad, es de una persona que se llama David Matsumoto, y él habla de dos estudios que se hicieron en 1966, dos personas que se llamaban Hagar e Isaacs, y ellos estudiaron sobre la importancia de los gestos y sobre las microexpresiones, porque resulta que estos dos psiquiatras veían pacientes que les decían, no, yo estoy bien, pero ellos sabían que psicológicamente no estaban bien, que estaban mal, es decir, que había una incoherencia entre lo que ellos les decían y la sensación o la sensación que se percibía en el rostro, los gestos que se percibían. Y ellos empezaron a grabar en video lo que pasaba con sus pacientes que tenían incoherencias entre el lenguaje oral y obviamente entre lo que estaban sintiendo. Y en esos videos descubrieron que habían unas microexpresiones que dejaban ver en fotogramas muy cortitos realmente lo que estaban sintiendo.
Ese fue el segundo estudio clave de la comunicación no verbal. Y vino un señor que a mí me encanta verlo y también les voy a dejar un video de él para que aprendan un poco más sobre eso, que se llama Paul Ekman. Paul Ekman empezó a estudiar desde la antropología si habían o si existían algunos gestos universales en las culturas humanas. Es decir, si hacíamos algunos rostros iguales todos en América, en África, en Oceanía, si teníamos algunas expresiones en común. Y él descubrió que sí. Eso lo vamos a explorar en otros videos. Pero lo primero que tienen que saber es que desde 1872, desde Darwin, se empezó a estudiar cómo las emociones se expresan en la comunicación no verbal. Y ahora nos vamos a la segunda parte de este video, que es hablar sobre el cerebro, ¿no? Sobre cómo el cerebro entiende las emociones y la comunicación no verbal. Lo primero que tienen que saber es que la base de la comunicación no verbal radica en las emociones. Es decir, si yo no lo siento, mi comunicación no verbal no lo va a expresar, ¿sí? De la mejor manera, o por lo menos de una manera coherente. Porque yo sí puedo decir, estoy bien, cuando realmente estoy mal, pero algo de mí va a desvelar esa emoción real. Puede ser mi tono de voz, puede ser una microexpresión en mi rostro, puede ser mis labios, pueden ser mis ojos, algo va a decir siempre la verdad. Entonces las emociones son la clave en donde se empieza a estudiar en el cerebro qué pasa con la comunicación no verbal. Hay un punto que tenemos que explorar o que entender, y es que la comunicación no verbal tiene 3 principios. El primero es un principio heredado, es decir, muchos de nosotros nos comunicamos como nuestros padres se comunicaban, nuestras voces tienen que tener un principio también heredado de nuestros padres. Hay un segundo principio que es un principio aprendido, es decir, yo puedo aprender a mejorar mi comunicación, puedo aprender a mover las manos, puedo aprender a mover mis ojos, puedo aprender a mover mi cuerpo. Entonces ese es el segundo componente. Y el tercer componente es un componente cultural, es decir, si yo estoy en Colombia, si estoy en España, si estoy en México, si estoy en Tokio, mi comunicación va a cambiar por un rasgo cultural. Entonces, nuestra comunicación no verbal tiene rasgos heredados, rasgos aprendidos y tiene rasgos culturales. Es por esto que yo personalmente no creo mucho en estas personas que te dicen, yo puedo descubrir cuando tú me dices una mentira en la comunicación no verbal. No siempre, porque hay que analizar otros aspectos como la parte hereditaria, como la parte cultural y como la parte aprendida de cómo habla ese sujeto en el día a día. Entonces, esa es la primera parte de cómo funciona la comunicación no verbal. Ahora vamos a entender qué pasa con el cerebro. ¿En dónde está la comunicación no verbal en el cerebro? Lo primero que hay que saber es que la comunicación verbal, la comunicación oral, pasa en la parte izquierda del cerebro, ¿no? Que es mucho más racional. Y la comunicación no verbal pasa en la parte derecha del cerebro, se articula ahí. Pero el lenguaje, es decir, la combinación de la comunicación verbal y no verbal, pasa aquí, en el lóbulo frontal. Y ese lóbulo frontal es el que une estos dos hemisferios, izquierdo y derecho, para que lo verbal combine con lo no verbal y así haya una coherencia. Así más o menos funciona. Pero hay una parte que se ha estudiado que se llama el área de Broca, que es donde se entiende que la comunicación no verbal radica, es decir, de donde salen las emociones transparentes. Y ahí podemos entender un poco cuál es el funcionamiento cerebral de la parte no verbal. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, lo primero que el cerebro procesa son las emociones. Después el cerebro lo que procesa son los gestos. Después procesa la razón, es decir, el pensamiento, y después procesa las palabras. Ese camino, emociones, gestos, razón y palabras, hace que nuestra comunicación no verbal sea muy transparente. Porque si yo primero siento y luego gestualizo, así yo después diga algo, a mí se me va a notar la realidad o lo que está detrás en la comunicación no verbal. Por eso es clave y muy, muy importante entender que nosotros siempre decimos lo que estamos pensando. Así no se note para una interlocutorio evidente, pero sí siempre hay una coherencia o tiene que haber una coherencia entre lo dicho y la comunicación no verbal. Y cuando esa coherencia no existe en uno de los dos aspectos, hay uno que se revela, que usualmente siempre es la comunicación no verbal. Y quiero cerrar esta primera parte de la serie de videos de comunicación no verbal con una cifra que para muchas de las personas con las que yo trabajo en esto les parece alarmante. Y es que yo les pregunto, ¿qué porcentaje creen ustedes que tiene la comunicación verbal versus la no verbal? Muchos me dicen, no, la verbal es el 70% y la no verbal es el 30%.
Se han hecho muchos estudios al respecto y los más ambiciosos dicen que solamente el 7% de la comunicación es la comunicación verbal y el 93% restante es la comunicación no verbal. Así que esta es la razón por la que muchas veces preparamos muy bien un discurso, estructuramos muy bien lo que queremos decir, pero a veces no nos entienden, porque nuestros gestos, porque nuestras manos, nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestra voz no dice necesariamente de la mejor manera todo lo que queremos decir. Así que cerrando este video les hago una súper invitación y es que se pongan frente a un espejo, frente a una cámara y empiecen a observarse. Empiecen a observar cómo se mueven sus manos, cómo se mueven sus ojos, sus labios, sus gestos, su cuerpo, qué tan incómodos o cómodos se sienten mirándose en el espejo en la comunicación no verbal. Porque como siempre les he dicho, la primera parte para mejorar nuestra comunicación es hacer conciencia de ella. Así que nos vemos en el siguiente video. Vamos a seguir hablando de comunicación no verbal, pero les tengo esa primera invitación en esta serie y es que se pongan frente a un espejo, se miren en una cámara, escuchen notas de voz cuando ustedes hablan para familiarizarse con esa parte inconsciente de la comunicación que en gran parte es la comunicación no verbal. Muchas gracias por estar en Conciencia, nos vemos en el siguiente video y recuerden que siempre la comunicación y la ciencia van de la mano para hacer conciencia. Nos vemos.